Mi esposa llegó conmigo a la cena de parejas de la empresa, pero se fue con otro hombre, y ese fue quizás el momento más silenciosamente violento que he vivido. Lo peor no fue la traición en sí, el abandono público, la humillación social frente a colegas y amigos, fue el momento exacto en que mis ojos se cruzaron con los suyos y me di cuenta de que ya se había ido mucho antes de ese gesto. Su cuerpo seguía a mi lado, pero su alma hacía tiempo que había seguido adelante. Y en esa última mirada, mientras se alejaba con una extraña sonrisa de alivio y libertad, comprendí, no fue un impulso, no fue un accidente, no fue un tropiezo. Fue una elección. Fría. Consciente. Repetida. No armé un escándalo. No grité. No la perseguí. Simplemente terminé mi vino lentamente, como si el silencio pudiera embriagarme más que el alcohol. Llegué a casa antes que ella. Preparé un ambiente tranquilo, casi como una cena normal. Luces tenues. Nada de palabras ensayadas. Cuando entró, me quité los zapatos como siempre, pero fue cuando intentó besarme en la mejilla como una disculpa sin palabras que retrocedí. No había ira. Solo había verdad. Dije, cambiaste más que solo la empresa. Cambiaste tu vida, y entonces firmé con la mirada la frase que ella nunca esperó, el fin. Salí por la puerta con una paz tan extraña como nueva, y por primera vez en mucho tiempo, no miré atrás. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no vacíos. Era como si cada ausencia de ella en mí diera paso a algo nuevo. El dolor estaba ahí, evidente, pero había una capa de lucidez que nunca antes había sentido. Descubrí que cuando el amor se rompe, no se hace añicos, se vuelve silencioso. Un silencio tan denso que puedes oír a tu propia conciencia gritar. Y fue en ese espacio donde empecé a ver todo lo que antes había sido sombra, las ausencias disfrazadas de rutina, las miradas perdidas durante la cena, los besos automáticos, los silencios que se alargaban sin razón, las excusas endebles que fingí no notar. La traición, de hecho, no estaba en esa cena. La traición había estado sucediendo en pequeñas dosis invisibles durante mucho tiempo. Este era solo el brindis final. Intentó volver días después. Quizás esperaba encontrar a ese hombre disponible y sumiso, siempre dispuesto a arreglar lo que ella rompía. Pero no se dio cuenta de que la mayor traición no fue irme, sino hacerme perderme en un intento de aferrarme a ella. Y ya no estaba allí. Había nacido otra versión de mí. Una versión que ya no rogaba ser elegida. Una versión que entendía que el amor no sobrevive donde falta el respeto. Y que quienes nos dejan una vez siempre han estado dispuestos a dejarnos. Se sentó frente a mí con los ojos rojos y las manos temblorosas. Me pidió perdón. Él dijo que fue un error. Un impulso. Que no sabía lo que sentía. Pero lo que me dolió no fue la traición en sí. Fue darme cuenta de que nuestro amor era desechable para ella. Que lo había apostado todo a un deseo fugaz, un capricho temporal, y cuando descubrió que no era amor, quiso volver a la comodidad de la estabilidad que una vez le ofrecí. Ella me dijo, me di cuenta demasiado tarde. Él no me ve. Me usa. Y aún así, sigo pensando en ti, la miré fijamente unos segundos. Recordé todos los domingos que le cociné. Todas las veces que acepté un silencio frío en lugar de una conversación sincera. Recordé nuestro aniversario de bodas, donde olvidó la fecha y dijo que estaba ocupada con un compromiso urgente. Recordé mi soledad a su lado. Y entonces respondí con una leve sonrisa, perdono. Pero el perdón no es un puente. Es una puerta. Una que cierro con cuidado, sin ira, solo para que cada persona pueda avanzar en la dirección que ha elegido, lloró. Pero era un llanto diferente. No era puro arrepentimiento. Era el dolor de alguien que se dio cuenta de que la oportunidad que desperdició era, de hecho, la única real. Después de eso, las estaciones cambiaron en mí. Empecé a mirarme al espejo con menos culpa y más claridad. Y cuando menos lo esperaba, encontré a alguien. Alguien que no llegó para arreglar lo roto, sino para mostrarme que aún había espacio para un nuevo comienzo. Tenía una mirada serena, una presencia que no exigía atención, sino respeto. Y fue con ella que reaprendí que el amor es una elección diaria, no una obligación emocional.
descubrí lo bien que se siente ser visto. Ser escuchado. Ser una prioridad sin tener que rogar por ello. Por primera vez, no me sentí en deuda con nadie. Me sentí completo. Y en este nuevo amor, no había fantasmas del pasado intentando robar espacio, solo había verdad. La exesposa, a su vez, intentó empezar de nuevo. Pero el hombre por el que me dejó nunca la eligió realmente. Disfrutaba de la libertad que ella representaba. Pero no estaba dispuesto a construir nada. Y cuando ella se dio cuenta de que solo había sido un desvío en el camino de alguien, no el destino final, quiso regresar. Pero el tiempo ya me había pasado factura. Reapareció una vez más, con palabras que ahora transmitían un dolor genuino. Ya no había arrogancia. Había un arrepentimiento puro y duro. Y fue al escucharlo todo en silencio, sin interrumpir, que me di cuenta de cuánto había perdido. Porque ahora hablaba de amor. Pero yo ya había encontrado el mío en otra parte. La última vez que nos vimos, me preguntó si aún pensaba en ella. Y le dije que sí. Pero no como alguien que añora. Como alguien que perdona. Y entonces, sonrió con lágrimas en los ojos y dijo, siempre fuiste mejor de lo que pude ver, solo asentí. Porque ahí, en ese momento, ya no me dolía. Sentía lástima. Lástima por alguien que solo comprendió el valor de algo después de destruirlo. Y por sincero que fuera el perdón, el amor, eso ya se había convertido en un buen anhelo. De esos que no duelen. Simplemente me recuerdan. Pero hubo algo que me dijo esa noche que jamás olvidaré. Algo que, una vez más, cambió el curso de todo. Algo que solo puede revelarse en el momento oportuno. Porque a veces, el verdadero impacto de la traición no es el dolor que causa, sino la verdad que revela cuando ya es demasiado tarde. Y esa verdad está por venir. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición se idealiza ni se tolera, al contrario, nuestras historias de ficción revelan cómo la infidelidad destruye hogares, corazones y destinos. Cada narrativa conlleva una sola verdad, quienes engañan pueden elegir cuándo irse, pero nunca lo que pierden al hacerlo. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es más que una historia, es una dosis de realidad. Disfruten escuchando. Se llamaba Daniel, y era de esos hombres que aprendieron desde pequeños el valor de las pequeñas cosas, la forma en que el sol brilla a través de las ventanas por la mañana, el sabor de un café preparado tranquilamente, el silencio reconfortante de una tarde de domingo. Creció en un hogar sencillo pero cariñoso, donde sus padres se amaban con esa constancia que no hace ruido pero lo sostiene todo. Daniel llevaba esto en su forma de vida, atento, presente, siempre dispuesto a escuchar más que a hablar. Era un hombre de rutinas afectivas, no porque le temiera a lo nuevo, sino porque creía que el amor era repetir con intención, cada día, el gesto de elegir a alguien. Trabajó en marketing, pero nunca se dejó llevar por las apariencias. Era directo, amable, comprometido. De esos que llevan las maletas, observan los detalles, recuerdan las fechas. Tenía una memoria afectiva precisa, casi emocionalmente peligrosa, porque se entregaba por completo incluso a lo aparentemente pequeño. Ella era Isabela. Carismática, enigmática, una presencia que se hacía sentir incluso antes de pronunciar palabra alguna. Tenía ese brillo en los ojos de quien siempre quería más de la vida, no una ambición vacía, sino intensa. Disfrutaba de largas conversaciones, viajes inesperados, experiencias impresionantes. Tenía una risa espontánea, pero también un lado introspectivo, como si llevara dentro un pasado indescifrable. Hija única de padres emocionalmente ausentes, aprendió a valerse por sí misma desde pequeña. Y esto se reflejaba en su forma de protegerse, cautivaba con facilidad, pero permitía que pocos la tocaran de verdad. Isabela era intensa, pero selectiva, apasionada, pero perspicaz. Al conocer a Daniel, se sorprendió. No fue un encanto explosivo. Fue una extraña sensación de calidez, como si el mundo, por primera vez, no le exigiera ser más de lo que ya era. Él no la admiraba por un ideal. Veía lo que había allí, sin fantasías. Y eso la desarmó. Se conocieron por casualidad, en una reunión de amigos en común, un fin de semana cualquiera. Daniel no era de los que dominan una sala,
pero Isabela sintió su presencia incluso antes de que los presentaran. Él reía con la mirada. Y ella, que siempre había desconfiado de quienes sonreían con facilidad, sintió curiosidad por este hombre de habla tranquila y mirada fija. La conversación comenzó sin pretensiones y se prolongó durante horas. Era como si el tiempo cobrara un ritmo diferente cuando hablaban. Ella hablaba de los lugares que quería ver, el de las raíces que había construido. Ella cuestionaba el mundo, él creía en las personas. Eran opuestos en esencia, pero había un puente invisible entre ellos que hacía que todo pareciera posible. No fue amor a primera vista. Fue una inmersión lenta y profunda, de esas en las que solo te das cuenta de la profundidad cuando ya no puedes ver la superficie. Su relación comenzó unos meses después y, como todo en ellos, se basó en el diálogo. Ninguno tenía prisa, pero tampoco le temía a la intensidad. Familias se conocieron, amistades comenzaron a entrelazarse. Vivían en barrios diferentes, pero no pasaba un día sin que se vieran, aunque solo fueran 15 minutos. Isabela, que siempre había valorado su libertad, se sentía lo suficientemente segura como para forjar espacios en su vida. Y Daniel, que siempre había tenido hábitos fijos, aprendió a vivir con la ligera imprevisibilidad que ella traía. Hubo discusiones, sí, pero siempre seguidas de conversación. Ninguna discusión los silenció. Aprendieron a discrepar sin distanciarse, a disculparse sin anularse mutuamente. Daniel la amaba con la constancia de quien riega una planta todos los días. Isabela lo amaba con la urgencia de quien ha encontrado un puerto tras una tormenta. La boda llegó después de 3 años de noviazgo. Fue una ceremonia pequeña, solo para los más cercanos, pero llena de emoción. Daniel escribió sus propios votos, y en cada palabra había una silenciosa promesa de presencia. Isabela, por primera vez, lloró al leer los suyos. Dijo que nunca imaginó que encontraría a alguien que la hiciera creer en la permanencia. Su luna de miel fue sencilla pero memorable, un lugar rodeado de naturaleza, donde su conexión parecía aún más intensa. Al regresar a casa, se mudaron a un apartamento recién comprado, decorado con una mezcla de sus gustos mutuos. Ella se encargó de los colores, las pinturas, los detalles. Él se encargó de las reparaciones, la organización, la funcionalidad. Era un hogar. Y más que eso, era una vida que se construía con esmero. Con el tiempo, los días empezaron a formar una especie de sutil coreografía. Daniel se despertaba temprano, preparaba café mientras Isabela se preparaba. Ella solía trabajar fuera de casa, pero también tenía días teletrabajando. Los fines de semana, hacían salidas sencillas, mercados, cafeterías, noches de cine en casa con palomitas. Tenían planes. Muchos. Un viaje internacional juntos, tal vez un bebé antes de decidirse por tener hijos. Eran, para los de afuera, la pareja ideal. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ellos, al principio, es que el amor, por fuerte que sea, requiere un mantenimiento constante. Porque el tiempo no destruye el amor a la fuerza. Simplemente se erosiona por los bordes cuando uno no se cuida. Daniel comenzó a involucrarse cada vez más en su trabajo, buscando reconocimiento, estabilidad y crecimiento. No por vanidad, sino porque quería ofrecer seguridad. Isabella, en cambio, empezó a sentirse estancada. Sus ideas ya no resonaban, sus deseos empezaban a chocar con el silencio. Sus conversaciones continuaron, pero la frecuencia con la que se miraban a los ojos disminuyó. Y era casi imperceptible. Porque aún había afecto, aún había respeto. Pero la intimidad empezó a dar paso a la funcionalidad. El beso antes de dormir se convirtió en un hábito. El contacto físico se volvió rutina. La pasión se convirtió en consuelo. Y si bien el consuelo es bueno, para algunos corazones, también puede ser una prisión. Aún así, persistieron. Porque había una historia. Había un pasado. Había buenos recuerdos. Y, sobre todo, estaba la idea de que eran el uno para el otro. Y a veces, la idea de algo es lo que más nos retiene. Isabela empezó a buscar en el exterior lo que sentía que le faltaba en su interior. No hablo de personas. Hablo de experiencias. Nuevos rumbos, amigos diferentes, nuevas perspectivas. Daniel,
centrado en brindar estabilidad, no notó las pequeñas separaciones. Para él, todo estaba bien. Porque ella seguía sonriendo, seguía diciéndole, te amo, seguía durmiendo a su lado. Pero lo que él no sabía era que su te amo ya no provenía del mismo lugar. Hubo una época en la que ella empezó a salir más, a ampliar sus compromisos, a contar historias nuevas. Y Daniel, siempre comprensivo, pensó que era bueno que ella fuera feliz. Pensó que era un reflejo de su apoyo. Y lo era. Pero también era el comienzo de algo que él no podía ver. Cuando intentaba sugerirle viajes o pasar tiempo juntos, ella siempre estaba ocupada. Cuando quería hablar, decía que estaba cansada. Pero él le creía. Porque el amor también se trata de confianza. Y él confiaba. Ciegamente. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron. La vida continuó. Pero algo ya había cambiado. Isabela ya no sonreía con los mismos ojos. Daniel ya no la miraba con la misma intensidad. Pero todo era tan sutil que parecía solo una fase. Como si, en algún momento, todo volviera a su lugar. Pero no todo lo que se mueve regresa. Algunas distancias, cuando no se perciben a tiempo, se convierten en abismos. Aún así, hubo una noche en que todo parecía igual. Una cena especial en casa. Risas, vino, buena conversación. Fue una noche de respiro. Y quizás fue precisamente eso, una silenciosa despedida a lo que ya se desmoronaba. Porque el amor, a veces, tiene la delicadeza de despedirse con belleza. Como si no quisiera ser recordado con dolor. Lo que vino después de esa noche lo cambiaría todo. Pero por ahora, todo parecía normal. Las semanas empezaron a transcurrir con un ritmo extraño, casi como si el tiempo transcurriera demasiado rápido para algunas cosas y demasiado lento para otras. Daniel se despertaba todos los días a la misma hora, preparaba el café con el mismo cuidado, ponía la taza de ella en la mesa con la misma delicadeza, pero había algo en sus pequeños gestos que ya no encajaba. Isabela ya no aparecía en la cocina con el pelo recogido al azar y una sonrisa soñolienta. A menudo, ni siquiera bajaba antes de que él se fuera. Empezó a justificar sus ausencias con proyectos, reuniones, quedadas con amigos que él no siempre conocía. Él no era desconfiado por naturaleza, y este siempre había sido uno de los rasgos que más la tranquilizaban a lo largo de los años. Nunca era intrusivo, no miraba el móvil, no hacía preguntas insinuantes. Pero incluso sin pruebas, el cuerpo empieza a sentir cuando algo va mal. Y el cuerpo de Daniel empezó a reaccionar antes de que su mente pudiera siquiera aceptarlo. Isabela empezó a vestirse de otra manera. Perfumes nuevos, ropa que hacía siglos que no usaba, maquillaje aplicado incluso para encuentros casuales. Y en lugar de sentirse maravillado por tener a su lado a una mujer que llamaba la atención, empezó a sentir que ya no era el centro de atención. Intentó hablar, sacar temas que antes le interesaban, pero ella parecía cada vez más distraída, respondiendo distraídamente, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Y así era. Simplemente no sabía dónde. Ni con quién. Una noche, Daniel llegó temprano a casa. Había salido del trabajo tras una reunión cancelada, y al abrir la puerta, esperaba encontrarla viendo un programa o preparando algo ligero para cenar. Pero la casa estaba en silencio, y el olor en el aire era diferente. Era un perfume fuerte, uno que no reconoció. En el baño, había sutiles rastros de maquillaje recién desmaquillado, la toalla aún húmeda y un lápiz de labios en el lavabo que nunca había visto. Cuando ella llegó minutos después, sin aliento, diciendo que solo había salido a caminar para despejarse, la observó como quien intenta armar un rompecabezas cuyos bordes ya no tienen sentido. No dijo nada. Solo observó. Y en silencio, comenzó a retirarse un poco también. No físicamente, sino emocionalmente. Empezó a prestar más atención a su entorno, a los detalles, a los patrones rotos que antes no se había permitido ver. Se acercaba la cena de parejas de la empresa. Era un evento importante y tradicional, y Daniel se aseguró de invitarla con semanas de anticipación. Ella aceptó de inmediato, con una sonrisa que él ya no podía descifrar. Compraron ropa nueva para la ocasión, hablaron del menú e incluso él comentó que les vendría bien a ambos romper con la rutina.
Y ella accedió, con la naturalidad de quien finge entusiasmo para mantener una apariencia que ya no refleja su verdadera naturaleza. De camino al evento, Isabela parecía distraída. Revisaba su teléfono con frecuencia, escribiendo rápido, borrando y volviendo a escribir. Daniel, al volante, lo veía todo de reojo, pero aún así intentaba mantener el ambiente relajado. Habló de sus colegas, comentó las últimas campañas, intentó evocar viejos recuerdos, esos que antes la hacían reír. Pero nada le impactó. Como si todo lo que decía viniera de un lugar demasiado lejano para alcanzarla. Al llegar, los recibieron cordialmente. Sonrisas, saludos, algunas miradas de admiración hacia la pareja, aún considerada un modelo a seguir por muchos. Daniel se movía con elegancia, charlaba con naturalidad, pero de vez en cuando miraba a Isabela. Y ella, ya no estaba donde él esperaba. La vio riendo con un grupo al que apenas conocía, luego susurrándole al oído a un hombre al que nunca había visto antes. Hubo una repentina intimidad entre ellos, gestos calculados y espontáneos, sutiles toques en el brazo, miradas que no se desviaban fácilmente. Daniel sintió un sabor amargo en la garganta. Por primera vez, sintió frío en el cuerpo incluso en medio del calor de la sala llena. Respiró hondo, intentó racionalizar. Tal vez era solo paranoia. Tal vez estaba leyendo demasiado entre las cosas. Pero la verdad es que la intuición, cuando grita, rara vez se equivoca. La noche seguía, pero algo en su interior ya había cambiado. Cuando ella regresó a la mesa, sonriendo como si nada hubiera pasado, él le sostuvo la mirada unos segundos. Había una distancia que no era física, sino emocional. Y ella lo notó. Intentó compensarla con besos en su mejilla, manos entrelazadas, pero él sabía que ese contacto no era lo mismo. Daniel, siempre discreto, no quería una confrontación allí. No era el momento. No era el lugar. Pero algo en su interior había despertado, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. En los días siguientes, el silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Isabela mantuvo su rutina, pero su horario se volvió cada vez más impredecible. A veces salía temprano, a veces regresaba tarde, a veces decía que estaba demasiado agotada para hablar. Daniel, por su parte, comenzó a vivir en observación. Cada gesto, cada palabra, cada mensaje estaba filtrado por la sensación de que todo era mentira. Y, sin embargo, no la confrontó. Todavía no. Era como si quisiera darle la oportunidad de ser honesta. Pero esa oportunidad nunca llegó. Hasta que una noche cualquiera, mientras se duchaba, sonó su teléfono. Era el nombre de un hombre, seguido de un emoji. No contestó. No le hacía falta. Solo observaba. Cuando ella regresó, simplemente dijo que necesitaba hablar. Se sentaron en la sala, el silencio se prolongó durante largos segundos. Y entonces él preguntó, ¿cuánto tiempo hace que no estás aquí? Ella intentó negarlo, desviarlo, decir que estaba imaginando cosas. Pero él no preguntó si algo andaba mal. Preguntó cuánto tiempo. Porque la duda se había desvanecido. La confirmación estaba en los gestos, las miradas, las ausencias. Isabela suspiró, bajó la mirada y finalmente confesó. Había alguien. No era amor, era simplemente algo inexplicable. Un impulso. Una vía de escape. Un refugio de la rutina. Dijo que no sabía cómo habían llegado las cosas a ese punto, que aún lo amaba, que no quería perderlo. Pero Daniel ya no podía escuchar con el corazón. Solo con la mente. Y la razón le decía que, una vez rota la confianza, el amor no puede sostenerse solo con el pasado. No gritó. No lloró. Simplemente se puso de pie. Dijo que necesitaba pensar. Y salió de casa. Caminó por las calles como si le faltara el aire. Cada paso era un intento de comprender dónde se había extraviado. Como alguien que lo había dedicado todo podía ser abandonado por tan poco. El dolor no era solo la traición, sino darse cuenta de que ella había mentido durante tanto tiempo mientras él seguía creyéndola. Era como si hubiera amado solo durante meses. A la mañana siguiente, no regresó a casa. Pasó la noche en casa de un amigo.
Necesitaba distancia, claridad y soledad. Isabela le envió un mensaje. Llamó. Dijo que quería hablar. Pero él no respondió. Seguía sin poder. Porque el amor que aún sentía se estaba erosionando por la decepción. Y para Daniel, peor que ser traicionado era saber que el amor que creía correspondido no era más que una ilusión. La noche siguiente, ella apareció en la cena de la empresa. Llevaba un vestido nuevo, una sonrisa practicada y caminaba como si nada hubiera pasado. A su lado. Como si todavía fueran la pareja que todos admiraban. Pero él, ya destrozado por dentro, simplemente la siguió en silencio. Y fue allí, en ese mismo evento donde todo comenzó, que el ciclo se cerró. Porque al final de la noche, ella no regresó con él. Y se fue con el mismo hombre que le había robado la atención semanas antes. Lo observó todo sin moverse. Como si el mundo se hubiera detenido un instante para que aceptara que había terminado. Regresó solo a casa. Se sentó en el borde de la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por la pérdida de Isabela, sino por la pérdida de sí mismo en esa relación. Horas después, ella regresó. Pero él ya no era el mismo. Y la decisión que tomó esa noche marcaría para siempre sus caminos. Porque, aunque él aún no lo supiera, lo que Isabela llevaba consigo, era un secreto que lo cambiaría todo. Isabela regresó a casa a la mañana siguiente como si el mundo aún le perteneciera. Se quitó los tacones en la puerta, arrojó el bolso en el sofá y, al notar la luz de la farola encendida en el pasillo, dudó un momento. Sabía que él estaría despierto. Y, sin embargo, no parecía preparada para enfrentarse al silencio que la esperaba al final del pasillo. Caminó despacio, sintiendo el frío del suelo bajo los pies, intentando encontrar una explicación que pareciera menos vergonzosa que la realidad. Al abrir la puerta del dormitorio, lo encontró sentado en el sillón de la esquina, con la postura de quien ya no espera nada, simplemente allí por amor propio. Su mirada ya no buscaba justificación ni acusación. Era como si ella hubiera muerto en su interior, y solo le quedara la formalidad de enterrarlo con dignidad. Cuando intentó hablar, él la interrumpió con un gesto tranquilo, levantándose lentamente. Dijo que no quería pelear, no quería gritar, solo quería ser justo consigo mismo. Y entonces fue cuando anunció el divorcio. Sin rencor, sin lágrimas, sin drama. Solo una frase, dicha con firmeza, con el cansancio de quien amó hasta el final y aún así fue abandonado. Ella perdió el equilibrio, balbuceando que aún lo amaba, que se había equivocado, que no sabía qué hacía. Pero él simplemente respondió, con la mirada fija en ella, que el amor es una elección, y que ella ya había elegido otro camino. Antes de irse, dijo, cambiaste más que solo la empresa. Cambiaste tu vida, y entonces se dio la vuelta y se fue. Y el sonido de esa puerta al cerrarse resonó en su interior como el fin de todo lo que conocía como hogar. En los días siguientes, Isabela experimentó lo que era vivir en una cámara de eco. Los mensajes que antes llenaban su teléfono desaparecieron, sus compromisos parecieron perder su brillo, y el hombre con el que había estado involucrada, hasta entonces encantador y presente, comenzó a parecer cada vez más distante. No quería hablar de sentimientos, no le importaban sus inseguridades y no mostraba intención de construir algo real. Isabela, quien hasta entonces creía tener el control de su propia vida, se dio cuenta de que él no era más que una distracción conveniente para alguien que nunca había deseado más que pasar tiempo a solas. Cuando intentaba hablar del futuro, escuchaba frases frías y desinteresadas. Cuando intentaba revivir algún recuerdo de los días eufóricos, se dio cuenta de que él ni siquiera podía recordar detalles que habían sido significativos para ella. Era como si hubiera despertado de un sueño y hubiera descubierto que estaba completamente sola en la habitación. Una noche particularmente tranquila, lo encontró en un restaurante, sentado con otra mujer. Él se rió de una manera que ella reconoció, una manera que creía única en ella. Cuando lo confrontó, le dijo, sin contemplaciones, que no había ningún compromiso entre ellos, que él nunca había prometido nada y que si ella había interpretado demasiado, ese era su problema. Las palabras dolieron no solo por su frialdad, sino porque, en el fondo, ella lo sabía. Sabía que él nunca la había elegido. Que se había lanzado al vacío, esperando encontrar suelo. Y ahora, estaba en el fondo.
sin Daniel, sin afecto, sin un hogar, sin siquiera un hombro donde apoyarse para el dolor que crecía en su pecho. Regresó a casa sintiendo el peso de la realidad hundirse en sus hombros. Por primera vez, lloró de verdad. No por remordimiento por la traición, sino porque comprendió lo que había perdido. Y porque se dio cuenta de que nunca lo recuperaría. Días después, se armó de valor para ir a la nueva dirección de Daniel. No sabía si él aceptaría verla, pero tenía que intentarlo. Él abrió la puerta con la serenidad de quien ya se encuentra en un estado emocional diferente. Su mirada ya no reflejaba dolor. Transmitía una lección. Isabella intentó recomponerse, pero su voz tembló. Dijiste que lo sentías. Que lo que se hicieron el uno al otro no borró lo que compartían. Que, a pesar del error, aún había amor. Daniel escuchó con respeto. No la interrumpió. Cuando terminó, respondió con una calma que desvaneció cualquier esperanza: te perdono. No porque quiera volver contigo, sino porque necesito seguir adelante. El perdón es mi último punto. No es una coma para un nuevo comienzo. Fuiste importante. Pero ahora, es el pasado. Ella lloró, quizá esperando que su sufrimiento la mantuviera conectada. Pero no lo hizo. Había demasiada paz en su mirada. Una paz que solo existe en quienes han aceptado que algunas personas nos lastiman porque no saben amar más allá de su propio ombligo. Isabela se fue cargando con el peso de una historia sin resolver, no con él, sino consigo misma. Y fue de camino a casa, en una noche tranquila, cuando algo ocurrió. Al detenerse en una gasolinera para repostar, vio una figura familiar a lo lejos. Una mujer sentada sola en un restaurante cercano, leyendo un libro que ella misma había descartado años atrás, diciendo que era demasiado aburrido para su gusto. Era Clara. Una antigua compañera de trabajo de Daniel, a quien Isabela siempre había considerado sosa, anodina y demasiado conservadora. Clara era el tipo de mujer que Isabela nunca consideró una amenaza. Sencilla, discreta, de voz suave. Lo opuesto a ella. Pero allí, en esa mesa, Clara sonreía con serenidad, y no estaba sola. Daniel llegó minutos después, le rozó el hombro y la besó con ternura. Un beso tranquilo, largo y sincero. Se rieron de algo, y él puso su mano sobre la de ella con naturalidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Isabela se quedó paralizada. El mundo pareció perder su sonido. Esa era la mujer con la que Daniel estaba ahora. Y en ese instante, todo encajó. Porque era Clara quien siempre lo escuchaba durante las pausas para el café. Clara quien lo ayudaba con sus informes. Clara quien se involucraba en los detalles que Isabela ignoraba. Clara, la mujer que nunca había visto. Pero a quien ahora veía claramente ocupando el lugar que una vez fue suyo. Karma, en ese instante, se dio cuenta de que el amor que había desperdiciado ahora era tratado con reverencia por otra mujer. Y que Daniel, junto a Clara, sonreía con la misma alegría que cuando la conoció, pero con una diferencia: ahora era correspondido. El dolor que Isabela sentía no eran solo celos. Era vergüenza. Saber que había perdido algo real por un capricho que ni siquiera duró. Intentó justificarlo mentalmente, encontrarle algún defecto a Clara, algún rasgo que invalidara la relación. Pero no lo había. Porque lo que más la destruyó fue ver que Daniel no necesitaba venganza, escándalo ni provocación. Simplemente seguía adelante. Y lo hacía bien. Ella, en cambio, seguía arrepintiéndose. Al día siguiente, Isabela fue a casa de los padres de Daniel a devolver unas cajas con pertenencias olvidadas. La recibieron con cortesía, pero con una frialdad que no estaba acostumbrada a sentir allí. Mientras su madre revisaba las cosas, su padre la observaba en silencio. Después de unos minutos, la acompañó hasta la puerta. Y antes de que subiera al coche, le dijo con firmeza: fuiste parte de la vida de mi hijo. Y lo respetamos. Pero quien destruya el amor de alguien que solo sabe amar, pierde mucho más que una relación. Pierde el derecho a ser recordado con cariño, y luego cerró la puerta sin esperar respuesta. Isabela regresó a casa sintiendo que no quedaba nada de quien había sido con Daniel. Era como si todos los lugares que una vez la llamaron ahora estuvieran en silencio. Tomó su teléfono,
Abrió su galería de fotos y vio registros que ya no parecían suyos. Fotos de viajes, sonrisas, tomados de la mano, todo pertenecía ahora al pasado de alguien que ya no era. Él borró las imágenes una a una. Lloró como quien comprende, por primera vez, que el tiempo no se puede revertir. Y que no todos los arrepentimientos encuentran un lugar donde arreglarse. Esa noche, escribió una carta. No a él, sino a sí misma. Intentando comprender lo mucho que había perdido. Intentando aceptar que el amor que había sentido era excepcional. Y que las rarezas, una vez perdidas, rara vez regresan. Aún no sabía qué haría con su vida a partir de entonces. Pero sabía que nunca olvidaría lo que había perdido. Y menos aún, en que se había convertido él sin ella. Porque el verdadero castigo no era la soledad. Era ver con los propios ojos cuánto se puede florecer al ser finalmente elegido por alguien que también sabe amar. Habían pasado semanas desde que Isabela había presenciado con sus propios ojos lo que había perdido. La imagen de Daniel riendo junto a Clara, esa mujer a la que nunca había considerado una amenaza, se convirtió en una presencia constante en su mente. No por celos, ese sentimiento hacía tiempo que había sido superado, sino por la dolorosa conciencia de que el mundo había seguido adelante y ella seguía allí. La vida que una vez pareció girar a su alrededor ahora se sentía como una casa vacía, donde todas las voces habían sido silenciadas, donde todas las luces se habían apagado, y solo quedaba el eco de lo que había descuidado. Con cada intento por llenar el vacío, la falta de significado de lo que una vez la había entretenido se hacía más evidente. Amigos esporádicos, conversaciones vacías, noches largas y sin rumbo. Todo era una sombra de algo que ella misma había rechazado. Intentó empezar de nuevo. Buscó nuevas clases, reanudó el ejercicio, redecoró partes de la casa con la esperanza infantil de sentir algo diferente. Pero no había forma de disfrazar la verdad. No se trataba del entorno, se trataba de ella misma. Intentó salir con otras personas, conocer caras nuevas, permitirse distracciones. Ninguna conexión iba más allá de la superficie. Ningún roce reemplazó lo que había sido, ninguna mirada sostuvo un recuerdo cariñoso. Porque lo que extrañaba no era solo a Daniel, era la versión de sí misma que existía cuando estaba a su lado. La mujer que creía en el amor, que reía sin cargas, que se sentía amada sin miedo. Esa mujer se había ido, y en su lugar solo quedaba un crudo arrepentimiento, una herida que se abría cada vez que el silencio llenaba la habitación donde una vez hubo risas, discusiones tontas, planes de domingo y sueños susurrados a los pies de la cama. Un día, al regresar del supermercado, encontró un sobre blanco en el buzón, dirigido a ella, con la letra que conocía bien. Le temblaban las manos. No esperaba nada más. Lo abrió en las escaleras, apoyándose en la barandilla como si sus piernas no tuvieran la fuerza suficiente para soportar lo que venía. La carta era breve. Daniel había escrito con simple franqueza, como siempre. Dijo que estaba de viaje unos días y que, mientras ordenaba su estantería, encontró un libro que ella había mencionado hacía años, una novela latina que juró que nunca entendería. Concluyó diciendo, lo leí. Y lo entendí. Gracias por revelarme algo que no me conectó en su momento, pero que hoy me hizo reflexionar. A veces, el valor de las cosas solo se comprende cuando ya no están disponibles. Espero que algún día tú también lo comprendas y te perdones por lo que no supiste vivir en el momento adecuado. Isabela dobló el papel lentamente. Lloró, pero fue un llanto silencioso y cansado. Esa carta no era una invitación, era una despedida. Era como si le hubiera dejado la última pieza de un rompecabezas que ella misma había destruido. Daniel, por su parte, se encontraba en una etapa diferente de su vida. El viaje mencionado no fue solo un paseo tranquilo. Fue un proceso. Había elegido un lugar alejado de su rutina, donde replantear sus propios pasos. Pasó días sin celular, recorriendo calles desconocidas, conociendo gente que desconocía su pasado. Descubrió que aún tenía mucho que decir, pero que la necesidad de ser comprendido ya no era tan urgente. Porque ahora, más que nada, se comprendía a sí mismo. Clara lo acompañó a distancia, respetando el espacio que necesitaba. No le exigió nada, no le exigió definiciones. Simplemente existió a su lado con una ligereza que él nunca había experimentado.
y fue precisamente esa falta de presión la que lo hizo querer quedarse. Al regresar del viaje, se sintió más completo. Regresó con el deseo de empezar algo nuevo, no como alguien que busca un reemplazo, sino como alguien que entiende que solo puede ofrecer amor cuando ya no carga con las cargas del pasado. Era un sábado cualquiera cuando Daniel y Clara decidieron dar un paseo por un parque al que solía ir con Isabela años atrás. Un lugar lleno de recuerdos. Pero ese día, se sentía como un nuevo escenario. Mientras charlaban de trivialidades, dieron una exposición de fotografía al aire libre. Clara se sintió atraída por una de las imágenes, un niño sosteniendo con ternura un pájaro herido. Dijo que esa imagen era la expresión perfecta del amor, cariño incluso cuando algo parece irreparable. Daniel la contempló durante largos segundos. Ahí, en ese momento, comprendió que estaba exactamente donde debía estar. Y que, a pesar de todo lo vivido, no había resentimiento. Había aprendizaje. Isabela, en otra parte del pueblo, recibió una visita inesperada. La hermana de Daniel, con quien siempre había tenido una relación cordial pero distante, apareció sin avisar. Se sentaron a la mesa con café en la mano y, por primera vez, tuvieron una conversación seria. Su hermana fue directa. Dijo que no estaba allí para pelear, sino para expresar su pesar por el final. También dijo que Daniel nunca habló mal de ella, pero que un día, poco después del divorcio, se desahogó con una frase que ella nunca olvidó: no es la traición física lo que duele. Es saber que durante tanto tiempo estuviste solo en una relación. Isabela tragó saliva con dificultad. Esto no era noticia. Era solo la confirmación de lo que ella misma sentía, pero que nunca se había atrevido a expresar. Horas después, mientras caminaba por las calles para intentar disipar el peso de esa conversación, Isabela decidió entrar en una librería que frecuentaba. Tomó un ejemplar del mismo libro que Daniel mencionaba en la carta. Leyó las primeras páginas como quien intenta reconectar con una versión anterior de sí misma. No encontró paz, pero sí reflexiones. Y en uno de los pasajes subrayados de un ejemplar antiguo, decía: el amor no muere por falta de sentimiento, sino por falta de cuidado. Cerró el libro y se dio cuenta de que era hora de enfrentarse a sí misma. Llamó a la terapeuta que les había recomendado a sus amigas, pero que siempre le había dicho que no la necesitaba. Concertó la cita. Por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión: no intentar recuperar lo perdido. En la consulta, contó su historia sin adornos. Admitió errores, omisiones y malas decisiones. La terapeuta la escuchó en silencio y, al final, dijo algo que llevaba días dándole vueltas en la cabeza: no perdiste a Daniel. Perdiste a la mujer que amaba. Porque ella estuvo ahí cuando te iba bien. Luego se alejó. Y no te diste cuenta de que se iba. Quizás porque tú también te ibas. Isabella salió de la oficina sin respuesta, pero con un dolor más sincero. Ya no se trataba de quien tenía la culpa. Se trataba de las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de ceguera emocional. Meses después, los caminos de Daniel e Isabela se cruzaron de nuevo. En un evento benéfico, ambos habían sido invitados por personas diferentes. Al verse, hubo un momento de tensión silenciosa, pero entonces ella sonrió. Una sonrisa discreta, involuntaria. Él la devolvió. Hablaron como conocidos que una vez se amaron profundamente. Ella habló de los cursos que estaba tomando, de la terapia, de cómo se había mudado de apartamento. Él le contó sobre el nuevo proyecto en el que estaba involucrado y mencionó sutilmente a Clara. No como alguien que presumiera, sino como alguien que reconocía la importancia de alguien en su propia historia actual. Isabela escuchó con calma. Cuando llegó la despedida, extendió la mano. Él la sostuvo por un momento. No hubo palabras bonitas, ni promesas, ni repaso del pasado. Solo dos seres humanos que, por caminos diferentes, habían comprendido el valor de las decisiones que habían tomado. Esa noche, cuando Daniel regresó a casa, encontró a Clara en el porche, leyendo uno de los libros que había traído de su viaje. Se sentó a su lado, retirando su silla lentamente, como si cada movimiento tuviera un propósito. Ella cerró el libro y dijo, mirándolo a los ojos: ¿estás bien? Y él respondió, sin dudar: ahora lo soy. Isabela, sola en su nuevo apartamento, preparó té y se sentó junto a la ventana.
Observó el movimiento de la calle, las luces lejanas, y por primera vez, no lloró. Tomó su teléfono y escribió un último mensaje, uno que nunca enviaría: si un día me recuerdan, que no sea por mi error, sino por el esfuerzo tardío de reconocer el amor que tuve. Borró el mensaje, sonrió levemente y respiró profundamente. Cada uno siguió adelante. No como antes, ni como soñaban. Pero como debieron haberlo hecho. Porque a veces, el perdón es el último paso para cerrar un capítulo con respeto. Y pasar al siguiente con dignidad. La noche de aquel reencuentro en el evento benéfico no trajo tormentas ni giros inesperados, como el destino podría haber planeado hacía mucho tiempo. Trajo silencio, madurez y una especie de cierre que no depende de finales dramáticos para ser real. Tras despedirse, Daniel caminó hacia su coche con el paso firme de quien ya no carga con viejas cargas. Y al llegar a casa, encontró a Clara dormida en el sofá, con la manta medio caída y la luz del salón aún encendida. Apagó la lámpara, la cubrió con la manta y se sentó allí, simplemente observando. La calma de aquella escena lo invadió con tanta intensidad que ya no hubo lugar para la tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel solo sintió paz. Y no la paz que nace de la ausencia de dolor, sino la que nace de la profunda comprensión de que hizo todo lo que pudo, de que estaba completo donde muchos serían mitades, de que amó sin medida y de que sobrevivió a lo que casi lo destruyó. Y ahora, con Clara, no se trataba de empezar desde cero, sino de continuar desde un punto de madurez que solo el dolor enseñaba. Isabela, por su parte, enfrentó noches más largas. No había desesperación ni angustia descontrolada, pero sí un vacío que se convirtió en su compañero constante. Lo que más la pesaba ya no era la ausencia de Daniel, sino la falta de sentido en los caminos que seguía tras él. Todo lo que experimentó después del fin se sentía inmerecido, como si viviera de un préstamo, como si todo lo que tocaba perteneciera ahora a alguien más digno. Las amistades se redujeron a lo esencial, e incluso las voces que antes llenaban sus días eran ahora escasas y distantes. Empezó a caminar mucho sola, observando rostros en la calle, creando historias para desconocidos en la fila del café, intentando comprender cuánto de la vida estaba hecha de decisiones que se acumulan hasta convertirse en destino. Empezó a escribir, no para publicar, sino para reconocerse a sí misma. En sus textos, creaba diálogos imaginarios con la mujer que una vez fue. Y en estos diálogos, intentaba reconciliarse con sus defectos, no para justificar lo que hacía, sino para evitar ser completamente destruida por lo que había perdido. Daniel se permitió abrirse un poco más a Clara. No hablaba mucho del pasado porque ella no se lo exigía. Pero poco a poco, le permitió ver las cicatrices, no como heridas abiertas, sino como partes de una historia que nunca quiso ocultar. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en el porche, ella le preguntó si aún sentía algo. Y él respondió, con una honestidad poco común, que sentía respeto. No por lo que habían pasado, sino por en quien se había convertido después de todo lo sucedido. Que fue en el dolor de ser abandonado que aprendió a elegirse. Clara simplemente asintió, como si comprendiera sin juzgar. Ella también cargaba con sus traumas, sus derrotas, y quizás por eso no intentaba llenar ningún espacio que no le ofrecían. Y eso fue precisamente lo que hizo que Daniel confiara. El amor, para él, ahora era sinónimo de ligereza, ya no de sacrificio. Con el tiempo, Isabela decidió cambiar de carrera. Su antigua profesión ya no tenía sentido. Quería dedicarse a algo que involucrara personas, historias reales y encuentros. Se unió como voluntaria a un proyecto social, ayudando a mujeres en su proceso de reconstrucción emocional. Allí, entre historias de violencia, abandono y nuevos comienzos, encontró una manera de sanarse. Porque escuchar el dolor ajeno la ayudó a ver el suyo con más claridad. Empezó a comprender que, por mucho que el mundo la hubiera condenado en silencio, aún podía construir una mejor versión de sí misma. Y fue durante uno de estos encuentros que escuchó una frase que la acompañaría por mucho tiempo: hay dolores que no desaparecen, pero aprendemos a vivir con ellos sin dejar que definan quiénes somos. Desde entonces, comenzó a verse no como una víctima de sí misma, sino como responsable de todo lo que aún podía ser. Daniel continuó con Clara con serenidad. No había prisa por etiquetarla, pero había profundidad en cada gesto. Empezaron a viajar juntos, redescubriendo lugares que él conocía con nuevos ojos, compartiendo silencios que no requerían palabras.
Una tarde, durante un paseo junto a un lago, se detuvo y dijo que nunca se había sentido tan completo. Clara no respondió de inmediato. Simplemente lo abrazó, y en ese gesto hubo más confianza que cualquier respuesta verbal. Fue la confirmación de que por fin había encontrado un lugar de equilibrio. Un espacio donde el amor no era una exigencia ni una dependencia, sino una libertad compartida. Mientras tanto, Isabela revisaba fotos antiguas no con nostalgia, sino con ojo inquisitivo. Conservó algunas, destrozó otras. Donó ropa que ya no significaba nada, rediseñó el apartamento y decidió que ya no cargaría con los recuerdos. Quería recordar lo vivido, sí, pero como un puente, no como una prisión. Aprendió de nuevo a cuidarse, a cocinar solo para ella, a dormir sin esperar mensajes. Y en el proceso, redescubrió algo valioso, la capacidad de perdonarse. Porque aunque se había equivocado, aunque había lastimado a alguien, comprendió que el verdadero castigo era haberse distanciado de la mujer que podría haber sido si hubiera tomado otras decisiones. Un día, en una cafetería, vio a una chica leyendo el mismo libro que Daniel había mencionado en su carta. Impulsivamente, se acercó y la felicitó por su lectura. Charlaron brevemente. La chica dijo que el libro había cambiado su perspectiva sobre las relaciones. Isabela simplemente sonrió, dijo que lo entendía y se despidió. Al irse, se dio cuenta de que ya no sentía el mismo peso en el pecho. Quizás porque, por primera vez, el pasado ya no la frenaba. Simplemente le estaba enseñando, con firmeza, a mirar hacia adelante con mayor conciencia. El tiempo transcurrió como para todos, con sus rutinas, sus imprevistos y sus giros inesperados. Clara fue presentada a los padres de Daniel en un encuentro sencillo y cálido. El encuentro fue natural, como si hubiera sido parte de la familia durante mucho tiempo. Daniel, al observarlo todo, sintió una gratitud que nunca antes había experimentado. No era solo por su presencia. Era por darse la oportunidad de seguir adelante. Por no haberse endurecido por lo vivido. Por haber permitido que el amor regresara, diferente, más maduro. Más completo. Isabela, en otra realidad, hizo un viaje corto sola. Nada planeado, nada caro. Solo una escapada para encontrarse consigo misma. Caminó por calles desconocidas, se sentó en los bancos del parque y anotó pensamientos al azar en un viejo cuaderno. En una de estas reflexiones, escribió, la culpa no desaparece. Pero un día, deja de gritar. Y entonces, volvemos a oír nuestra propia voz, sonrió al releerlo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgulloso del camino que intentaba construir, aunque fuera solitario. Ambos continuaron. Y en esta continuación, el dilema moral que se cernía sobre la historia comenzó a tomar forma. Porque no se trataba solo de traición, dolor y perdón. Se trataba de una profunda reflexión sobre las consecuencias reales de las decisiones que tomamos, sobre la fragilidad del afecto cuando no se nutre y sobre lo doloroso que puede ser un desliz emocional. Isabela no fue solo la mujer que traicionó. Fue la mujer que se traicionó a sí misma primero, al ignorar el valor de lo que tenía en nombre de una libertad que, en realidad, era una vía de escape. Y Daniel no fue solo el hombre traicionado. Fue el hombre que tuvo que reconstruirse ante la ausencia de quien prometió quedarse, y que supo transformar el dolor en madurez, sin usar la venganza como moneda de cambio. Ahora, ya no había villanos. Había opciones. Y las decisiones, una vez tomadas, crean realidades que el arrepentimiento no puede deshacer. Lo que les quedaba a ambos, en ese momento de sus vidas, era afrontar estas realidades sin pretensiones. Seguir adelante, sin repetir patrones. Reconocer sus propios errores y aciertos sin tapujos. Y, sobre todo, comprender que el perdón, aunque liberador, no es la clave para regresar, es el paso final necesario para que cada persona encuentre, a su manera, un nuevo significado para el amor. Era primavera cuando los caminos de Daniel e Isabela se cruzaron de nuevo, no por casualidad, sino por uno de esos giros inevitables que da la vida cuando quieres cerrar un ciclo en silencio. La ciudad rebosaba de vibrantes colores, el cielo azul claro se recortaba tenuemente sobre el paisaje, pero su encuentro no ocurrió en un evento social, ni en una situación marcada por la casualidad. Fue en un velorio.
La madre de una vieja amiga en común había fallecido, y por respeto a la historia que habían construido juntos en el pasado, ambos decidieron asistir. El dolor del momento no era directamente suyo, pero la atmósfera del lugar hizo que todas las emociones que habían permanecido silenciadas en cada uno resurgieran como recuerdos secos al viento. Ella llegó primero, se sentó en la fila del medio, con la mirada baja, las manos entrelazadas en el regazo y una expresión contenida, casi ausente. Daniel entró un rato después, saludó discretamente a la familia y, al ver a Isabela, dudó un momento antes de sentarse unos asientos más allá. La ceremonia fue breve, pero llena de significado para todos los presentes. Al terminar, Isabela permaneció sentada, como si dudara si levantarse o preferir dejar pasar el tiempo lentamente. Daniel se levantó, agradeció discretamente a los anfitriones y, al pasar junto a ella, la miró. Ella levantó la vista de inmediato y, por un instante, no eran exmarido y exmujer. Eran solo dos rostros familiares que intentaban reconocerse entre el recuerdo de tantas otras versiones pasadas. Él dio un paso al frente, se detuvo a su lado y, con calma, le dijo, ¿le gustaría un café antes de irse? Ella asintió sin decir palabra. Caminaron hasta un café cercano, uno de esos sencillos y poco concurridos, y se sentaron uno frente al otro, como si regresaran al origen de todo. Había una especie de paz en ese gesto que no pedía nada más que presencia. El camarero trajo 2 cafés y un pan con queso que ya no recordaba si le gustaba. Permanecieron en silencio unos minutos. Daniel fue el primero en hablar. No le preguntó cómo estaba ni mencionó el pasado directamente. Simplemente dijo, es curioso cómo la vida nos pone en situaciones donde necesitamos redescubrirnos, aunque no lo pidamos. Isabela respiró hondo, lo miró como si finalmente aceptara su vulnerabilidad y respondió, quizás eso era lo que más necesitaba. Redescubrirme. Aunque todavía no sepa qué estoy viendo. Él asintió, removiendo el café lentamente. Ya no había dolor. Ya no había deseo. Solo había respeto por todo lo que habían vivido y por todo lo que finalmente habían dejado atrás. Ella lo observó con curiosidad. Ya no era el mismo hombre. Su mirada era más fija, más firme. Y, al mismo tiempo, más ligera. Como quien lleva consigo la libertad de quien ha superado algo inmenso, pero no ha dejado que lo petrifique. Isabela no tenía prisa por hablar, pero sentía la necesidad de decir algo que nunca había dicho por orgullo. No una excusa, ni un intento de reclamar lo que ya había muerto, sino una confesión humana, algo simple y directo sin intención de volver, solo la verdad. Nunca he amado a nadie como te amé a ti, dijo con voz firme pero mirada húmeda. Pero perdí el rumbo, y cuando intenté volver, fue demasiado tarde. No para ti. Para mí. Daniel no se conmovió, pero algo en su interior se conmovió. Había una silenciosa compasión en su respuesta, lo creo. Pero la verdad es que el amor sin cariño también mata. Y cuando nos damos cuenta, ya no hay espacio para plantar. Bajó la mirada, no como avergonzada, sino como reconociendo. Eso era todo. Lo que había habido entre ellos había sido arrancado de raíz, y aunque aún existía el recuerdo, la tierra ya no era fértil. Salieron juntos de la cafetería y cada uno tomó su camino. Pero antes de doblar la esquina, Daniel se giró y la llamó por su nombre, como despidiéndose de alguien que había marcado un tiempo. Ella lo miró, esperando a que dijera algo. Él simplemente sonrió y dijo, todo va a estar bien. Y en ese momento, ella le creyó. Porque su tono no reflejaba resentimiento, solo esperanza. Una esperanza madura, la de alguien que ya no vive de lo vivido, sino de lo que puede construir a partir de lo aprendido. Al día siguiente, Clara y Daniel organizaron una cena sencilla en casa. Recibieron a 2 parejas de amigos, y Clara, como siempre, cuidó de los detalles con esmero, pero sin exagerar. Daniel, más callado que de costumbre, fue interrumpido por ella con una ligera caricia en la espalda. ¿Todo bien?, preguntó ella, con la mirada alerta. Él sonrió, la besó en la frente y respondió, solo estaba pensando en lo extraña que puede ser la vida, y generosa, a veces. Ella no hizo más preguntas. Sabía que él necesitaba ese espacio interior. También sabía que había historias que ya no necesitaban ser contadas, simplemente integradas. Y allí,
mientras la casa se llenaba de voces, risas y olor a comida, Daniel supo que por fin había reconstruido un hogar, no con las mismas piezas, sino con decisiones nuevas, más conscientes y más sólidas. Isabela, en cambio, pasó los días siguientes escribiendo. Retomó un viejo proyecto archivado, un libro de relatos sobre mujeres que retomaban sus vidas. Se dio cuenta de que nunca había tenido el valor de expresar su dolor, y que quizá era el momento de plasmarlo en palabras. Las noches ya no le dolían como antes. Seguía habiendo soledad, pero ahora llena de significado. Ya no buscaba a alguien que la completara, sino a alguien que la acompañara sin intentar borrarla. En un encuentro casual en un curso de fotografía, conoció a alguien nuevo. Un hombre sencillo, pausado, sin promesas exageradas. No la deslumbró, pero la escuchó atentamente. Y por primera vez, comprendió que eso era justo lo que necesitaba. Un día, mientras organizaba unos documentos viejos, Isabela encontró una carta que nunca había enviado. Era para Daniel, escrita poco después de su divorcio, pero que temía entregar. Leyó cada línea como si fuera de otra persona. Se dio cuenta de lo profundamente abrumada por la culpa, de lo mucho que aún esperaba que él la salvara. Rompió la carta sin dolor. Era hora de enterrar también esa versión de sí misma. La mujer que necesitaba perdón para seguir adelante ya no existía. Ahora, había otra. Una que, aunque marcada, ya no se escondía de sí misma. Daniel y Clara viajaron el fin de semana siguiente a un pueblito donde nadie los conocía. Alquilaron una cabaña sencilla cerca de un sendero. La segunda noche, junto a la chimenea, ella preguntó, ¿crees que todo lo que hemos pasado, todo el dolor, fue necesario para esto? Él reflexionó unos segundos, miró al fuego y respondió, no sé si fue necesario. Pero es lo que nos trajo aquí. Y tal vez algunas cosas no las superamos. Nos transformamos. Ella se acercó, apoyó la cabeza en su hombro, y en ese gesto no hubo promesas, solo presencia. Isabela, en una nueva etapa, ya no intentaba borrar el pasado. Guardó una sola foto de ella y Daniel en una caja, junto con otros recuerdos. No como un intento de rescatar algo, sino como un recordatorio de que el amor, cuando se vive con sinceridad, nunca es tiempo perdido. Aunque termine. En una conversación con una amiga, dijo, al final amé mal. Pero empecé a amar bien. Y ese comienzo, valió la pena. Su amiga sonrió y dijo que era señal de que finalmente había comprendido. Sus vidas continuaron como tras las tormentas. Con nuevos ciclos, nuevos nombres, nuevas rutinas. Pero con la clara conciencia de que el amor solo sobrevive donde hay lealtad, y que la traición no es solo herir al otro, sino romper con la propia identidad. Daniel no se convirtió en un hombre amargado. Isabela no se convirtió en una mujer rota. Ambos cayeron, se reconstruyeron y siguieron adelante. En direcciones diferentes, sí, pero con dignidad. Y en este movimiento silencioso de aceptación y nuevos comienzos, hubo más impacto que cualquier escándalo. Hubo humanidad. Y quizás, al final, eso es lo que más redime los errores cometidos en el camino. Fue un viernes por la noche que el ciclo terminó definitivamente, no con escándalos ni lágrimas desmesuradas, sino con ese silencio que llega cuando el alma por fin comprende que lo que debía decirse ya se dijo, y que lo que debía vivirse ya cumplió su propósito. Daniel y Clara regresaban de una cena sencilla, la radio del coche sonaba una vieja canción que reconoció al instante, una que solía escuchar años atrás, en otra vida, en otro tiempo, en otro amor. Pero esa noche, esa canción no le dolió. Simplemente lo recorrió como un dulce recuerdo, una señal de que las heridas cicatrizadas no necesitan borrarse, solo reconocerse. Al aparcar el coche, Clara lo miró con una leve sonrisa y dijo, «Estás aquí, de verdad». Y él, sin dudarlo, respondió, «Por primera vez, sin la mitad de mí en otro lugar». Le apretó la mano con fuerza y volvieron a casa, donde el futuro que construían ya no dependía de fantasmas del pasado, solo de la verdad que defendían día tras día. En los meses siguientes, sus vidas se consolidaron. Clara ascendió en el trabajo y Daniel comenzó a dar conferencias sobre creatividad emocional y cómo construir vínculos a través de la comunicación. No hablaba abiertamente de su historia personal, pero cada discurso estaba impregnado de lo vivido, de lo aprendido a través del dolor.
Había una serenidad en sus palabras que conmovía a quienes lo escuchaban, y muchos se veían reflejados en ellas, entre pausas, frases cortas y miradas que decían más de lo que él podía verbalizar. Clara lo acompañaba siempre que podía, no como una sombra, sino como un apoyo. Y fue esta colaboración silenciosa y sin presiones la que le hizo creer a Daniel que quizás el amor más poderoso no es el que te arrastra, sino el que se mantiene firme incluso después de la tormenta, el que nace de la decisión constante y consciente de cuidar. Mientras tanto, Isabela terminaba el primer manuscrito de su libro. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Cada relato que escribía aportaba fragmentos de mujeres que conocía y de sí misma, mezclados con la sutileza de quien aprendió a transformar el dolor en narrativa. La publicación independiente tuvo un alcance modesto, pero le devolvió un orgullo que no había sentido en años. La gente empezó a escribirle, contándole sus historias, agradeciéndole su sensibilidad y por sentirse comprendida a través de sus páginas. Descubrió que aún podía dejar huella, incluso cargando con sus errores. Y esto la impulsaba a levantarse con más valentía cada día. Un domingo soleado, participó en un evento sobre reconstrucción emocional y fue invitada a dar una charla. Subió al escenario con voz firme y dijo: "No todas las heridas abiertas necesitan sanación inmediata. Algunas necesitan escucha, tiempo, silencio. Y la valentía de no repetirse". La gente aplaudió con sinceridad. Pero el aplauso más grande vino de dentro. Por primera vez, se sintió en paz con la mujer en la que se había convertido. En una tarde lluviosa, los tres se encontraron de nuevo en el mismo lugar. El lanzamiento de un libro colectivo de crónicas donde, casualmente, Daniel escribió el prólogo e Isabela fue una de las autoras. Clara se sentó orgullosa a su lado. El reencuentro no fue incómodo. Fue maduro. Hablaron brevemente. Daniel elogió su escritura. Isabela le agradeció el sensible prólogo. Clara sonrió y participó en la conversación con la misma elegancia de siempre. Y en ese breve instante, tres personas que ya habían ocupado roles tan diferentes en sus vidas estaban allí, sin resentimientos, sin rencor, solo con el reconocimiento de que el tiempo pone cada cosa en su lugar, cuando lo permitimos. Al final del evento, cada uno tomó su camino. Y ninguno miró atrás. Años después, Daniel y Clara decidieron casarse discretamente, solo con sus amigos y familiares más cercanos. La ceremonia se celebró en un campo abierto rodeado de árboles, donde intercambiaron votos con serenidad y sinceridad. Clara dijo: "Prometo no serlo todo, sino estar completa". Y él respondió: "Prometo no esperar a que me salves, sino caminar conmigo, codo con codo". No había romanticismo exagerado, había realidad, un deseo de construir, un deseo de perdurar. Era la madurez que solo quienes ya se han reconstruido pueden ofrecer. Isabella continuó su vida con dignidad. No se volvió a casar, pero no por falta de oportunidades. Optó por no apresurarse, por no llenar vacíos con presencias indiferentes. Tuvo relaciones cortas, pero ninguna que la llenara por completo, y eso ya no era un problema. Descubrió que estar sola no significaba estar vacía. Regresó a la escuela, abrió un pequeño estudio de escritura y comenzó a impartir talleres para mujeres jóvenes. Se convirtió en un referente en su comunidad y a menudo la invitaban a compartir su experiencia. Un día, una joven le preguntó si se arrepentía de lo que había vivido. Isabella respondió: "Lamento lo que destruí sin saber lo que estaba perdiendo. Pero estoy agradecida por lo que me convertí después de enfrentarlo". La niña escribió la respuesta con cariño, pero fue aún más significativa para la propia Isabela. Porque en ese momento comprendió que el final que experimentó no era el fin de todo, era el comienzo de una vida que solo podría nacer después de que dejara de huir de sí misma. Y así, la historia llegó a su fin, no como en los cuentos de hadas, sino como en la vida real. Donde los finales no siempre son felices, pero pueden ser justos. Donde el amor, cuando se hiere, no muere de inmediato, sino que necesita ser cuidado a diario para mantenerse vivo. Donde la traición no solo destruye una relación, sino también la versión más honesta de quien decide traicionar. Daniel se reconstruyó. Clara encontró a alguien que supo valorarla. Isabela aprendió a vivir con las consecuencias de sus decisiones y encontró un nuevo propósito. Ahora, quiero saber qué opinas de esta historia. Deja un comentario,
cuéntame tu opinión y comparte cómo te conmovió. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Recuerda siempre, la traición no solo destruye el amor, también destruye vínculos, desmantela familias y erosiona lo construido con cariño. Hiere profundamente y, a menudo, impide la reconstrucción. Por lo tanto, este canal no apoya, normaliza ni idealiza ningún tipo de traición. Si estás aquí, es porque entiendes que historias como esta nos abren los ojos, nos muestran que el amor requiere respeto, lealtad y verdad todos los días. Porque amar es una decisión constante, y engañar es un error que a menudo no tiene vuelta atrás. Hasta la próxima historia.